Buenos días a todos. Esta es la clase número 13 del curso Grandes Temas de la carrera de Medicina en 15 minutos. Este curso es organizado por medio del Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy trabajaremos con el tema Respuesta inmune innata. Para trabajar con el tema del día de hoy, primero necesitamos definir qué es el sistema inmune. Y podemos decir que el sistema inmune es un conjunto de elementos, de estructuras, de procesos, de órganos, tejidos, que le permite al organismo identificar agentes extraños, los cuales denominaremos noxas o injurias, que pueden causar lesiones en el organismo. Este tipo de noxas, vamos a hablar específicamente de noxas que son externas y que pueden, como dijimos, dañar al organismo. Entonces, el sistema inmune lo que hace, gracias a diferentes órganos, tejidos, como dijimos, es responder frente a una posible amenaza y un daño. Este sistema inmune lo que va a montar, lo que va a realizar, lo que va a llevar a cabo es un tipo de respuesta que se denomina respuesta inmune. Y esta respuesta inmune, por supuesto que es una respuesta protectora, una respuesta que va a actuar para defender al organismo, puede a su vez clasificarse en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Debemos tener en cuenta que estos dos tipos de respuestas corresponden a procesos que lleva a cabo adelante el sistema inmune. Pero ambos tipos de procesos ocurren en simultáneo. Nosotros los vamos a dividir por una cuestión pedagógica y organizativa, pero en sí los procesos van ocurriendo de manera solapada. Decimos que la respuesta inmune innata es el tipo de respuesta que nosotros traemos desde el nacimiento. Es una respuesta inespecífica. Esto quiere decir que los procesos que van a ocurrir o las estructuras que van a participar van a responder siempre de la misma manera, frente a cualquier tipo de injuria o noxa con la que el organismo se enfrente. En cambio, la respuesta inmune adaptativa es un tipo de respuesta que no es inespecífica, sino que es específica y que no va a actuar siempre de la misma manera, sino que justamente dependiendo del tipo de agente que pueda causar lesión, la respuesta va a ser distinta. Entonces, ya hemos definido el sistema inmune, los tipos de respuestas que éste lleva a cabo para protegernos de agentes lesivos. Ahora lo que tenemos que ver es un poquito más en detalle cuáles son estos elementos que lo componen. Entonces, nuestro sistema inmune o sistema inmunológico va a estar formado por distintos órganos, como ser el timo, como ser el vaso. El apéndice va a tener estructuras que van a participar de la defensa del organismo. Asimismo, las placas de Peyer también son otras estructuras que participan de la función de defensa. Los ganglios linfáticos, la médula ósea que se halla dentro de los huesos largos. Todos estos elementos van a participar de la defensa del organismo frente a agentes lesivos. Y por último, también las amígdalas y adenoides son estructuras que forman parte del sistema inmune y participan en la defensa. Entonces, nosotros dijimos que esta respuesta inmune innata es inespecífica y podemos hablar de una primera línea de defensa del organismo. ¿Esto qué es? Es un conjunto de barreras físicas que siempre y cuando se encuentren indemnes, sanas, van a defendernos frente a agentes lesivos. Por ejemplo, la piel, que es considerada el órgano más extenso de nuestro organismo, siempre y cuando no presente lesiones, no presente puertas de entrada a posibles patógenos, nos va a proteger, ¿sí? Su capa más externa, la epidermis,
justamente lo que va a hacer es actuar como una barrera física que va a separar el medio interno del externo y de posibles agentes que puedan producir daño. Lo mismo ocurre con la mucosa, por ejemplo, en este caso la mucosa oral, la mucosa que tapiza cavidades internas del organismo. Esta indemnidad que tiene la mucosa también actúa como barrera física de defensa frente a agentes que puedan dañarnos. Si vamos un poquito más en profundidad y en detalle en esta primera línea de defensa que les contamos, nosotros en la diapo anterior vimos que la piel justamente es una barrera protectora. Asimismo, vamos a aprender que el pH que tiene la piel es un pH que también actúa de una manera tal que impide el crecimiento de agentes microbianos. Las glándulas sebáceas producen una secreción denominada sebo, que también es una sustancia que impide el crecimiento de agentes patógenos. Asimismo, la descamación frecuente de la piel lo que va a hacer es que si hay agentes microbianos que se han adherido a la misma, a través de este proceso de descamación, se van a ir eliminando de la piel, del tegumento, y vamos a evitar que estos agentes puedan ingresar al organismo y lesionar. También dijimos que en la cavidad oral, la mucosa es una barrera física que nos protege. Tenemos que tener también en cuenta que por medio de las glándulas salivales, que justamente van a producir saliva, esta saliva va a contener unas enzimas denominadas lisocimas, que también actúan como agentes microbianos. Estas lisocimas también las vamos a encontrar en las secreciones oculares, que son producidas por las glándulas lagrimales. Las glándulas lagrimales producen esta secreción denominada lágrimas, que lubrica el ojo, y también contiene las lisocimas, que lo que hacen es actuar como agentes antimicrobianos. Después, en el epitelio respiratorio, en el aparato respiratorio, vamos a ver que existen, aquí vemos en más detalle la histología, vemos que existen unas terminaciones denominadas cilias o cilios, que lo que van a hacer es, a través de movimientos que realizan, ir barriendo agentes microbianos. Estos agentes microbianos van a ir siendo desplazados hacia la garganta, van a ser deglutidos, van a pasar al estómago, y el contenido del estómago, que gracias al jugo gástrico tiene un pH bajo, ácido, va a destruir estos agentes microbianos. Y también esta capa de moco que tiene el aparato respiratorio va a actuar como parte de este sistema inmune, a su vez haciendo una barrera de defensa. Entonces vemos que estos elementos son todos elementos que participan de esta primera línea de defensa. También podemos mencionar otros procesos, como por ejemplo la tos, el estornudo, que son respuestas reflejas que lo que hacen es justamente evitar el ingreso de microorganismos justamente al cuerpo. Podemos pensar también en otros procesos, como por ejemplo la micción. Sí, la micción frecuente lo que también genera es un barrido de todo el aparato urinario, eliminando hacia el exterior agentes que puedan ingresar y causar lesión. Entonces continuamos ahora con lo que podemos denominar una segunda línea de defensa. Y acá, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que quizás estas barreras que vimos en un principio ya fueron vulneradas y el agente microbiano ingresó al organismo. Entonces vamos a tener en esta inmunidad innata, en esta respuesta inmune innata, otros tipos de procesos, de estructuras, que van a ayudar a que el organismo pueda seguir defendiéndose. En este caso vamos a encontrar células denominadas linfocitos natural killer, que lo que van a hacer estas células, estos linfocitos, es actuar como agentes o células destructoras, ¿sí? Que van a ser citotóxicos, quiere decir que van a destruir microorganismos.
también vamos a encontrar fagocitos, que son células que tienen la capacidad de hacer que la gente ingrese en ellos, ¿sí? Fagocitar, comerse a ese agente microbiano, y gracias a distintos agentes que tienen en su interior van a digerir a estos microorganismos y los van a destruir. Después tenemos otro proceso que es la fiebre. Se dice que la fiebre es una respuesta del organismo frente a un agente lesivo que pueda causar lesión, y se dice también que la fiebre lo que hace es permitir que la respuesta que el organismo monte para defenderse sea más efectiva. Por supuesto que en esta fiebre se va a notar una elevación de la temperatura corporal, un malestar general muchas veces, un decaimiento del individuo. Esto ocurre todo gracias a la eliminación de distintos mediadores químicos. Y todo esto intenta hacer que la respuesta inmune pueda resolver esta situación de enfermedad. Y finalmente, dentro de esta segunda línea de defensa, podemos mencionar a la inflamación. La inflamación es un proceso, una respuesta del organismo que lo que intenta hacer es responder frente a un microorganismo, tratar de destruirlo, tratar de hacer que esta noxa deje de causar daño, y de no poder hacerlo, lo que va a hacer es contener esta noxa para que esta noxa no siga haciendo daño en estructuras vecinas, y ayudar a que otros elementos del sistema inmune, otro tipo de respuesta, pueda montarse y pueda defender al organismo. Y vamos a ver que esta inflamación, esta respuesta defensiva de nuestro organismo, va a presentar algunos signos. ¿Qué son los signos? Son elementos, cosas que nosotros podemos ver, que son visibles en el individuo. Y esta inflamación es de alguna manera representada por lo que se denomina la tétrada de Celso, que lo que hace es mostrarnos cuáles son los signos de esta inflamación. Les doy un ejemplo simple. Quizás alguno ha tenido un leve accidente, quizás se ha pinchado con la espina de alguna planta, de algún árbol, y van a ver que en esa zona, en la zona de la lesión, esa zona se va a empezar a poner caliente, va a aumentar la temperatura. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a notar en esa zona? Calor. Esa zona va a empezar a aumentar la temperatura. A su vez, ¿cómo se va a poner esa zona? Roja, va a tener rubor, va a tener un color diferente al resto de la piel. También vamos a observar que esa zona va a estar tumefacta, va a estar hinchada, inflamada. ¿Qué más va a ocurrir? Nos va a doler. Esa zona va a doler, va a molestar. Y quizás también lo que puede ocurrir es que yo pierda la funcionalidad de esa estructura, que yo tenga una molestia, si por ejemplo fue en el pie que ingresó esa espina y que me lesionó, quizás yo ya no pueda caminar bien, me cueste desplazarme, ¿sí? Entonces vemos que la inflamación es un proceso, es una respuesta defensiva que lo que trata de hacer es defendernos frente a una lesión, frente a un agente lesivo. Esto puede ocurrir por microorganismos patógenos, por una abrasión, ¿sí? Por una irritación, por distintos tipos de traumas. Y vemos que estos signos que están acá, el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de función, son los que evidencian que esta respuesta inflamatoria está en acción, está intentando defendernos de esta noxa. Entonces, dijimos que va a tratar de eliminar este microorganismo, esta toxina, esta sustancia extraña que está dañándonos, va a tratar de contenerla para que no se disemine a zonas aledañas, y va a tratar de reparar finalmente esta zona dañada, para tratar de volver a la homeostasis y que el organismo recupere su estado normal. Entonces, a grandes rasgos, estos son los conceptos que tenemos que poder empezar a comprender
del sistema inmune y de las respuestas que éste lleva a cabo. Espero que haya sido clara la clase y muchas gracias.